Bueno, hola a todos, bienvenidos así a un primer vídeo para Patreons. Hacía mucho tiempo que quería hacer esta clase de cosas, porque, bueno, básicamente a los Patreons os debo un montón, lo que pasa es que he tenido poco tiempo. Bueno, vamos a hacer voy a hacer una pequeña serie de vídeos en los que voy a dejar aquí colgados en Patreon libros, ¿vale? ¿De qué va a ir esta serie de vídeos? Vamos a ver, primero, los libros que considero que son importantes en ciencia, para que todo aquel que quiera tener una base sobre, bueno, pues más o menos lo mismo que he leído yo, o sobre dónde ir a consultar las cosas que digo, o lugares en los que profundizar a diferentes niveles, pues esta va a ser la sección, ¿vale? La vamos a llamar Alejandría, vamos a llevar, o la biblioteca de Babel. Bueno, pues en esta primera parte va a ser ciencia. Haremos otra segunda parte que sea semiótica y mitología. ¿De acuerdo? No, como veis, no lo vamos a dividir en los tres mundos del yo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues os traigo un montón de libros de los cuales ya he hablado en el canal, pero es importante que conste aquí para toda la gente, que todos los Patreons que se han ido incorporando después, que ya empezáis a ser unos cuantos, ¿vale? Cosa que os agradezco infinito. Recordad hablarle de mí a toda la gente que creáis que puede estar interesada en ciencia, porque este canal va a sobrevivir, junto con esta persona, va a sobrevivir a base de las aportaciones que hacéis vosotros los Patreons. Bueno, vamos allá. Vamos a ir como de menos a más con los libros. Primero, divulgación. Yo siempre he recomendado, para empezar, divulgación en psicología, leer a Steven Pinker. Steven Pinker tiene varios libros. El único que no recomiendo, pero porque tiene menos que ver a lo mejor con el canal, es el de Los ángeles que llevamos dentro, pero sin duda, el que quiera leerlo no va a tener... En fin, no hay nada en ese libro que diga no es recomendable, simplemente a lo mejor está menos alineado con el canal, ¿no? Pero perfectamente es un libro perfectamente válido, es un punto de vista más antropológico. Los principales son El instinto del lenguaje, que va a servir muchísimo de ejemplo sobre cuál es el enfoque neuropsicológico que nos permite estudiar la naturaleza humana, o cómo comprender la naturaleza humana a través de un enfoque neuropsicológico. Fue uno de los primeros libros de neuropsicología que leí, así que por eso siempre lo nombro, porque para mí además tiene un toque especial. Y el otro libro de Pinker, que ahora mismo no lo tengo aquí porque estoy rodeado de libros, no me veis, pero estoy rodeado de libros, es La tabula rasa. La tabula rasa es esencial. Es cierto que algunas cosas, bueno, pues puede que parezcan discutibles, algunas cosas pues se discuten, pero es meridianamente claro en los argumentos que exponen la tabula rasa. Así que lo primero de todo, Pinker, ¿vale? Bien, tabula rasa y el instinto del lenguaje. Clave. Son muy divulgativos, muy sencillos de leer y el tío escribe muy bien. La verdad es que es una maravilla. Vale, más. En psicología hay mucha gente que os recomendará leer a Dawkins sobre el gen egoísta, sobre todo la versión gen egoísta extendido. A ver, yo no digo que no, lo voy a sacar este libro porque creo que es importante tenerlo, porque psicobiológicamente la cuestión genética es complicada, muy complicada. Es cierto que leer a Dawkins no lo aclara, porque como bien, por ejemplo, ha dicho a veces Anita en el canal, Dawkins dice muchas cosas, ¿ok? Pero ¿por qué conviene leerlo? Bueno, pues porque normalmente tendemos a utilizar heurística intuitiva para explicarnos la causalidad de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos de genética es muy difícil que entender la conducta humana desde el punto de vista genético sin pecar o de intuición predeterminista, ¿vale? O determinista, o de ¿cómo diría? De distinguir entre determinación y causa, ¿vale? O sea, entre determinismo y causación. Y causalidad, si queréis. ¿Qué es lo que hace Dawkins? Dawkins no hace ni una cosa ni otra. Entonces, es un enfoque interesante porque te cambia la forma de pensar. También hay muchas cosas de este libro que hay mucha gente que discute, no porque esté mal, sino porque a lo mejor el enfoque no termina de ser correcto. Dawkins lo que hace es mezclar el enfoque determinista de la genética, o sea, existe un
plan genético o una estructura previa a la conducta que en cierto grado no es que esté predeterminada, sino que podríamos decir causada por los genes, y no es la que a primera vista podría parecer. Es decir, no se puede estudiar la conducta humana desde la psique humana, desde la intuición de la psique humana únicamente, porque tendemos a confundir a conveniencia, obviamente, causalidad y causalidad, predeterminación, causación, etcétera, ¿vale? Entonces, es interesante leerlo, pero puede ser un poquito denso, De hecho, a mí me parece denso, ¿vale? Bien, Richard Dawkins, la versión... gen egoísta extendido. Ahora creo que es la única que se edita, gen egoísta extendido. El gen egoísta está guay, pero gen egoísta extendido tiene capítulos extra que son buen colofón o buen corolario a la tesis de Dawkins, ¿vale? Pero bueno, no olvidemos nunca que Dawkins dice muchas cosas, ¿vale? Eso así como más divulgativo sobre conducta y biología. Pero es muy importante, si uno quiere aprender psicología o psicobiología, que es más bien mi campo, necesita manuales. Y esos manuales de psicobiología, para que tengamos bases, son estos. A ver. Primero, ¿qué es imprescindible a la hora de empezar a aprender biología? ¿Compraros un libro de biología? ¿Qué os compráis? Mi sugerencia... libro de biología de segundo de bachillerato. Cuanto más antiguo, mejor, porque más material contiene. Cuanto más nuevo es, pues más mierda va a ser el libro, ¿no? Pero esto es lo mejor que podéis conseguir en divulgación e iniciación de conceptos básicos de biología. Los manuales de biología de bachillerato. No universitarios. Bachillerato, ¿vale? Espectacular. Son cortos, son concisos, lo explican muy bien y están súper bien adaptados. O sea que fijaros qué tontería. Si alguien necesita, por ejemplo, una iniciación a las matemáticas, los libros de matemáticas de primero y segundo de bachillerato están muy bien también. Son muy didácticos, van muy paso a paso y están pensados no solamente para divulgación, sino para estudio de alguien que no tiene ni idea o que al menos tiene una base muy pequeña. Vale. ¿Qué otros libros son interesantes en cuestión psicobiológica? Importante un libro de bioquímica. A mí me gusta pero hay muchos libros de bioquímica. Pero es que yo soy muy fan de esta editorial, que es Panamericana, ¿vale? Además, creo que Panamericana es también Elsevier, pero no me hagáis mucho caso porque puede que se me esté yendo la pinza. Este libro trata tanto la cuestión química, la cuestión genética, la cuestión celular... todo, está muy bien, muy bien. Sobre todo, insisto, son libros que uno se puede estudiar, pero también son libros que pueden valer como libros de consulta, ¿vale? Un concepto de biología que no entendemos, vamos aquí. Que queremos ver cuál es la síntesis de ATP tal, aquí. Que queremos ver ciclos celulares, aquí. Estructuras de moleculares o aprender la nomenclatura molecular, aquí. ¿Vale? Psicobiología. Bioquímica. De Panamericana. Si cogéis cualquier editorial científica y buscáis bioquímica, vais a tener manuales de este estilo. Tan concisos como este, no lo sé, no creo, ¿vale? Así que mi recomendación es este, es el que utilizo, está bastante bien. Vale, fenomenal. Neuroanatomía y neurociencia. Student Consult, perdón, este es el que es Elsevier, ¿vale? Student Consult, ¿ves? Me he confundido. Panamericana es uno y el otro es Student Consult, que es Elsevier. Este libro es espectacular, absolutamente espectacular, si lo podéis conseguir. Toda la neuroanatomía y neurociencia encefálica, ¿vale? Junto con explicación periférica. Lo que quiero decir con esto es que no vais a encontrar neuroanatomía de cuello para abajo, pero sí vais a encontrar neurología funcional de cuello para abajo. Fotos reales, dibujos espectaculares, en fin, súper bien. Neuroanatomía clínica y neurociencia, yo estoy contentísimo. Probablemente uno de los mejores libros que tengo en la cuestión científica, ¿vale? O sea, imprescindible. Además tiene también material web y ejercicios, autoevaluación, espectacular. Neuroanatomía clínica y neurociencia de Student Consult, que es la parte divulgativa de la editorial Elsevier. Luego,
Psicobiología, sobre todo para aquellos que estudiáis UNED o para aquellos que estáis un poco más en un ámbito un poco más académico, podéis coger psicobiología. Psicobiología de Panamericana contiene lo justo de bioquímica, lo justo de psicología, lo justo de neurociencia y lo justo de genética. Muy completo también. Como veis, es una alternativa. Es decir, podéis luego compraros, si sois ricos, podéis compraros todos estos libros que estoy diciendo, pero son caros, así que sed específicos. Este es bastante buen resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Por supuesto, es muy fácil de leer, está muy bien ilustrado y pues diferencias entre conducta y ambiente, la relación entre la biología y la conducta. Esto está como iniciación. Esto es para estudiarse desde el principio hasta el final y tan contentos. Está realmente muy bien. También, de hecho, podéis utilizarlo como libro de consulta, pues tiene buenos índices. Y pues, si queréis ir en concreto, no, quiero ver cuál es, yo qué sé, no lo sé, quiero ver cuál es la función, la relación entre las hormonas y la conducta, aquí. Quiero ver cuál es la estructura neuronal de tal. Aquí también está muy bien, ¿vale? Como libro de consulta puntual. O incluso para empollarse desde el principio hasta el final. Si os gusta más la cuestión neurológica, os vais a neuroanatomía clínica y neurociencia, y si os gusta más la cuestión psicológica, a psicobiología de Panamericana. Por supuesto, psicobiología de Panamericana de mi amado Redolar, que es, en fin, un autor, el director de estas ediciones, que trabaja para Panamericana, de los mejores de España en lo suyo. Vale. Listo, psicobiología. Imprescindible, absolutamente imprescindible, para la relación entre psicología, afectividad, biología y conducta, este libro. Neurociencia afectiva de Jack Panksepp. Problema, solo está en inglés, no hay traducción, es bastante denso y es muy técnico. Pero si queréis estudiar la naturaleza humana desde un punto de vista biológico y cuál es la raíz afectiva de la naturaleza humana, esto. O sea, es absolutamente espectacular, el mejor compendio de biología de la afectividad que hay. Neurociencia afectiva, ¿vale? Las pegas, las imágenes son un poco rudimentarias porque son todas esquemáticas. Entonces, va a ser necesario para todos los que no tenéis conocimiento sobre neurobiología que juntéis este libro con cualquiera de los libros de neurología que os acabo de decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque las estructuras fisiológicas en este libro no están muy claras. Solamente si ya sabes de lo que está hablando lo entiendes. Si no sabes de lo que está hablando, las imágenes se vuelven confusas, ¿vale? También, por supuesto, este libro se centra en el enfoque evolutivo, que es tremendamente importante. Vale. Más. A nivel neurocientífico, neuropsicológico, la Biblia de la psicobiología, que es neurociencia cognitiva. Es cierto que se llama neurociencia cognitiva, pero esto es básicamente psicobiología. ¿Qué ocurre? Que aquí lo enfoca desde el punto de vista más neurológico, un poco más neurológico, pero es súper gordo, es súper claro, es Redolar, es Panamericana, está súper bien ilustrado y todos los libros que hemos visto hasta ahora se resumirían en este, incluyendo a Panksepp, ¿ok? Para mí esto es la Biblia de la parte biológica del canal. Esto, de hecho, es lo que yo me he estudiado. Esto es bueno, el resto también, pero esto es con lo que yo empecé en neurociencias, ¿ok? El primer manual de neurociencia que vamos a empollar fue este. O sea que contentísimo también, tremendamente recomendable. Redolar, neurociencia cognitiva de Panamericana. ¿Vale? Venga. Un poquito caro. Eso es cierto. Todos los dos libros son un poco caros, pero es que no hay otra. Luego, psicología y psiquiatría. Para la cuestión más clínica, esto. Esto es Introducción a la psicopatología y la psiquiatría de Vallejo Nájera. ¿Vale? Esto es un manual
de psiquiatría, de introducción a psiquiatría y psicopatología, que sirve tanto para MIR como para PIR, es decir, como para medicina, médico interno residente como psicólogo interno residente. Es una versión clínica. ¿Qué es esto? Esto es, en lugar de comprarse el DSM-5, uno no puede ponerse a leer el DSM-5 porque no va a entender de lo que trata el DSM-5. Entonces no tiene mucho sentido estudiar un manual de criterio diagnóstico cuando lo que tienes es el manual de psiquiatría. El DSM-5 no te explica qué son las cosas. Son solamente criterios diagnósticos. Y los criterios diagnósticos, si no sabes lo que es un diagnóstico y lo que es un criterio en psiquiatría, pues no sirve de nada. Entonces, ¿para qué un DSM-5 cuando tienes un manual de psiquiatría? Entonces esto sirve para el punto de vista psiquiátrico, para el punto de vista psicológico, está fenomenal. ¿Qué es lo que vais a estudiar aquí? Medicina de la mente, básicamente. Medicina de la psique. Y está todo, desde problemas neuropsicologías, psicopatología, demencias, en fin. Si queréis ver si queréis estudiar la cuestión del patos, el Vallejo, ¿vale? Vallejo, Ruilova. Y esto es del Sevier también. Manual para clínico. Perfecto. Y por último, y más específicamente ligado al canal. Este libro lo descubrí hace poco por una persona que sigo en Twitter. También está en inglés, pero es tremendamente didáctico. Es prácticamente un cuento y trata súper específicamente de la parte imaginaria de la psique. Y es Picturing the Mind, de Gisburg, Jablonka y Celigowski. Celigowski es la ilustradora. ¿Qué es esto? Esto es un libro que habla sobre el imaginario y la conciencia con ilustraciones simbólicas y textos cortos que invitan a la reflexión. O sea, es una mezcla entre un libro de cuentos y un libro de divulgación. Tremendamente didáctico, muy sencillo a pesar de que esté en inglés y hace algo muy parecido a lo que hacemos en el canal, que es hablar de la conciencia y mediante textos que te hacen experimentar el problema que están exponiendo. Entonces tiene ese sentido así meta... tiene su... ¿cómo decirlo? Metasentido. Es una meta-explicación. Está muy bien, tremendamente bien. Es difícil de explicar la experiencia de leer el libro, es algo muy parecido a lo que yo quiero hacer con mi libro y súper bien. La verdad es que impresionante, muy... Es cierto que podría profundizar más porque son demasiadas preguntas y pocas explicaciones, pero al fin y al cabo la cuestión de la mente es importante comprender que es más un problema de cuáles son las preguntas de que cuáles son las respuestas. Si uno se hace la pregunta adecuada, la respuesta viene en forma de la experiencia que acontece al hacerse la pregunta. Y así se puede... Esa es la aproximación correcta al estudio de la conciencia, ¿vale? No respondiendo a las preguntas, sino eligiendo las preguntas correctas y comprendiendo cuál es la experiencia que nos sobreviene al hacernos esa misma pregunta. Y esto ya sé que parece un poco raro, un poco poético, pero no lo es. es verdaderamente así, ¿ok? Picturing the Mind, muy parecido a lo que hacemos en el canal y sobre la conciencia. Un libro sobre una aproximación evolutiva a la conciencia. Está muy bien. Recordad que al fin y al cabo el problema de la conciencia es que como cuestión fenomenológica es muy difícil aproximarlo desde un punto de vista empírico. Pero bueno, insisto, las ciencias cognitivas son perfectamente empíricas, ¿eh? No nos confundamos. Por último, ciencia un poquito más específica dirigida a sistemas formales. De más difícil a más sencillo. Primero, el Hamilton. Lógica para matemáticos. Esto es la Biblia de la lógica matemática. Esto es lo que es. Aquí está contenida la demostración formal de lo que es una estructura formal, de lo que es una estructura lógica mediante estructuras lógicas. Entonces, esto es la demostración. Además, va desde teoría de grupos hasta Gödel. Todo demostrado, paso a paso. Los que sepáis matemáticas merece muchísimo la pena.
Los que no sepáis matemáticas, ni os acerquéis a este libro porque perderéis la poca cordura que os quede, ¿ok? Pero si queréis hacer aproximaciones a, pues eso, matemáticas formales, a Gödel, Turing, aquí, ¿vale? El Hamilton. Y es un libro para toda la vida. Es decir, llegará un momento en el que no podréis más, tendréis que parar, esperar unos meses y luego retomar o volver a empezar. Porque es complicado. Es todo una gigantesca demostración matemática. Altísimo nivel, ¿vale? A mí me cuesta mucho. Yo las matemáticas que sé, las sé porque he tenido que estudiar más por mi cuenta, aunque hice matemáticas en la UNED, pero sería una barbaridad empezar por este libro. Un poco más ligero que este libro si nos interesan las matemáticas, pero que es importante para la parte de estructuras formales de las que hablamos en el canal, es un libro de teoría de grupos. Entonces, para mí, lo mejor que hay en teoría de grupos, junto al Hamilton, que es Lógica para Matemáticos de Hamilton, no sé si he dicho el título, es esto. Es lenguaje matemático, conjuntos y números de la UNED. Es un libro para estudiantes de primero de carrera de matemáticas, donde explica toda teoría de grupos y su relación pues, con funciones, espacios, creo que incluso toca topología, un poquito, toca un poco de topología, incluso pues, un poco de teoría de números, ¿vale? Esto, desde el principio hasta el final, manual de matemáticas. Obviamente, lo que nosotros hacemos en el canal no son todas las estructuras matemáticas, es decir, en el canal, o al menos yo, únicamente me centro en las que están más vinculadas a las representaciones mentales, y eso es pues lógica matemática, o sea, el lenguaje de teoría de grupos. ¿Por qué? Pues porque es lo que explica lo que son las funciones cognitivas más básicas, que son categorización y relación. Entonces, es difícil de explicar por qué, pero para aprender la estructura formal de la psique, la matemática que hay que estudiar es la vinculada a teoría de grupos, ¿vale? O teoría de conjuntos. Teoría de grupos, teoría de conjuntos, lo mismo, se llaman así. Manual de matemáticas. Bastante más sencillo, obviamente, que el Hamilton. De hecho, esto, el nivel que tiene empieza de nivel de bachiller. Luego se va complicando un poco, pero es nivel bachillerato. Y obviamente va increciendo y no es un libro como los de bachiller que está dibujitos, ejercicios, pero tiene ejercicios, ¿vale? De hecho, tiene cada capítulo tiene sus ejercicios. Si ves despacio dentro de los ejercicios, tal. Por cierto, el Hamilton también tiene ejercicios. ¿Okay? Bien, y luego, por último, más divulgativo sobre teoría de grupos y lógica intrínseca a la psique. La Biblia de las matemáticas vinculadas a la psique, esto, Gödel Scherbach, de Hofstadter. Hofstadter es un genio y ha escrito un libro que, como veis, es bastante gordo y tiene la letra bastante pequeña. Pero esto es un libro divulgativo, no es un manual. Es decir, esto no es que lo pueda leer cualquiera, pero casi sí. Si os interesa la lógica intrínseca a la psique y cuáles son las estructuras formales intrínsecas a la psique, está aquí, en Gödel Scherbach. Y además también narrado de forma muy experiencial. Es decir, lo que narras no es únicamente algo que tengas que saber por la explicación, sino que es un libro que cada vez que terminas un capítulo, lo que has experimentado en ese capítulo es la respuesta a la pregunta con la que empieza el capítulo, ¿vale? Imprescindible si uno quiere comprender las estructuras, los conceptos de estructuras formales y su relación con el pensamiento. Recordad que las estructuras formales no es algo que esté en el mundo, o al menos no es algo únicamente que pertenezca al universo, sino que la estructura formal es un lenguaje elaborado por la psique y es un lenguaje que vamos a necesitar para que la psique se explique a sí misma. Y el problema de la psique explicándose a sí misma, que es al fin y al cabo recursividad, el problema de la psique es recursividad y autorreferencia, explicar la psique con la psique, está aquí. Fenomenal. Bueno,
Pues esto es todo en la Biblioteca de Babel en ciencia. Os emplazo a la siguiente entrega, que a lo mejor es un poco más apta para algunos de vosotros, que es la relativa a simbología, semiótica y mitología, ¿de acuerdo? Nada, pues muchísimas gracias a todos, gracias por los que me apoyéis económicamente, los que me apoyéis en Twitch también, y recordad que si alguno de vosotros quiere utilizar los vídeos o el contenido del Patreon para ayudarme a conseguir más Patreons, enseñar el contenido y tal, pues que se me hable por privado y yo le daré permiso para pues, si quiere utilizar, por ejemplo, alguna de las infografías, para colgarla en algún sitio, porque quien lo quiere para ilustrar alguna clase que dé, o lo quiere para algún amigo, ¿vale? Es cierto que el contenido de los Patreons os pertenece, entonces, siempre y cuando me aviséis y me preguntéis, pues todo lo que haya en el contenido de Patreon seguro que podemos utilizarlo para que podáis, ilustrar a alguien más o incluso atraer, nunca se sabe, más Patreons, ¿vale? Y todos los que no podéis apoyarme económicamente y aún así queréis acceder al contenido, o toda aquella gente que sepáis que me quiere apoyar pero no puede acceder al contenido porque no económicamente no puede colaborar, pues que sepa que tiene la posibilidad de ayudarme de otras formas. Hay gente que me ayuda a editar vídeos, y estoy en ello, gente que me ayuda a crear emotes, gente que me ayuda a hacer las infografías, en fin, tengo ayuda de diferentes formas que no solamente la económica. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos a este primer vídeo y me voy a seguir currando, que va a ser la quinta vez ya que grabe el vídeo de presentación del canal, porque no me gusta cómo queda, así que tengo que grabarlo. En fin, lo espontáneo sí, pero lo no espontáneo, como veis, tampoco no es mi especialidad. Gracias a todos, cualquier duda tenéis mis redes sociales. Un saludo y nos vemos en el Twitch. Chao.